Ok, el propósito de este video es relacionar los conocimientos matemáticos con la comprensión de la gravedad de la pandemia mundial del COVID-19. Como un conocimiento matemático me puede a mí dar conocimientos y una mejor visión de la gravedad del problema de esta pandemia mundial. Ok, entonces para empezar he escogido un tema que son las ecuaciones lineales. ¿Por qué las ecuaciones lineales? Pues sencillo. Tal y como lo dice su nombre, una ecuación lineal tiene un comportamiento de una línea recta, ¿ok? Es decir, la distancia más corta entre dos puntos va a ser siempre una línea recta. En este caso, nosotros podemos decir que nuestros puntos de referencia pueden ser del día 14 al día 21, tantos contallados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver realmente en esa línea recta? Es su grado de inclinación, y a ese grado de inclinación nosotros le llamamos pendiente. Ok, entonces tenemos que saber lo siguiente: una pendiente, si su pendiente es positiva, es decir, va en ascenso, va creciendo los números, es decir, va en ascenso constante. Por ejemplo, para el 1 de febrero el dólar costaba 20 lempiras, un ejemplo hipotético. Para el 1 de marzo costaba 25, que quiere decir que la pendiente de cambio es positiva y que aumentó el valor del dólar con respecto al lempira. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que venírsenos a la cabeza cuando hablamos de ecuaciones lineales. Ahora, y usted dice, ¿pero de dónde sale esa pendiente? Perfecto, ok, para explicar la pendiente nos vamos a referir al gráfico. Por ejemplo, vamos a tomar como el día de partida el 13 de marzo, que el 13 de marzo sabíamos, bueno, no sabíamos realmente a ciencia cierta si teníamos contagios o no, pero supongamos que no, que el 13 de marzo, eso va a ser nuestro punto de partida. Hasta ahí, el 13 de marzo, nuestro punto de partida, el tiempo es cero, no había pasado una semana. Y nuestros contagios, por lógica, son cero. Entonces, ¿qué pasa? A medida avanzó el tiempo, los contagios iban aumentando. Cuando se contabilizaron 7 días, nosotros teníamos 100 casos. Obviamente son datos falsos, eso solo es para ejemplificar. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos 100 contagios. ¿Qué pasó? De 0 aumentó en 100 contagios y el tiempo que transcurrió fueron 7 días, es decir, una semana. Entonces, mi cambio, partiendo desde 0, cuando me refiero a 0 es que cuando no hay un contagio, si los puntos están graficados acá, no hay contagios. En este caso de 0 aumentó a 100, miren, en 7 días, ¿ves? Y ahí está. Si usted nota, esto empezó, en vez de ir hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente es positiva. ¿Ok? ¿Qué pasa? La división entre este valor de 0 a 100 y entre este valor de 0 a 1 va a ser mi pendiente. Entonces, como podemos ver, tenemos varios casos aquí ejemplificados. Ahora, cada caso específico, partiendo en estos puntos rojos que están acá, que son los puntos que van uniendo el tiempo con los contagios, cada gráfica es individual. Miren, ok. Entonces, el punto donde dejamos nuestra primera gráfica va a ser el punto inicial de la otra. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, comenzamos, desde la semana 1 tenemos 100 contagios. Ok, perfecto, ahí está esa constante, los 100 contagios de ahí están. ¿Qué pasó cuando transcurrieron 7 días más? Aumentó a 250 promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi pendiente sigue siendo positiva, que no se quedó estancada en el mismo número. Miren, de 100 casos a 250 entre otros 7 días. Entonces, este pedacito de acá va a ser el cambio que hay de acá a acá y de acá a acá, divididos. Entonces, si usted llega a escuchar en las noticias que la pendiente de los casos del COVID sigue siendo positiva, y entonces usted puede decir que los casos van a ir aumentando, que son proyecciones a futuro. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente. Me voy de 3 a 4 y sucede lo mismo. Cuando comienzo la semana 3, mi punto de partida es la última, este de acá.
400 contagios. ¿Qué pasa si voy de 3 a 4? Mi punto de partida es de 400 contagios y se me sube en 300 más. Es decir, que en 7 días de 400 aumentó a 700 contagios. Obviamente, entre más está inclinado, la pendiente aumenta. Es decir, hay más contagios. Y como ya teníamos de constante lo que es 400, entonces esa pendiente sigue siendo positiva. Ahora, ¿qué pasa con una pendiente de valor 0? Veamos el siguiente caso. En la semana 4 yo tengo 400 contagios. Ese es mi punto de partida para ir a la semana 5. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 7 días y los contagios siguen siendo los mismos. Es decir, no aumentó ni disminuyó. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay pendiente como tal, porque no se inclina hacia un lado ni hacia otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi pendiente 0, partiendo de que este es mi punto de partida, miren, y se mantiene. Entonces, ya traducido eso al conocimiento que tenemos hasta ahorita, ¿qué quiere decir? Ok, gracias a Dios, dentro de esta semana no aumentaron los casos de contagio que se encontraron. Obviamente, la mejor noticia es que disminuyan, ¿verdad? Pero eso da cierto alivio. Ahora, ¿qué pasa? Agarro de punto de partida los 700 contagios de la semana 5. Pasan otros 7 días, que sería la semana 6, y veo que en la semana 6 solamente encontraron 600. Ya va disminuyendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la pendiente es negativa. Si lo podemos comparar con un caso más sencillo, hagamos de cuenta y caso que tenemos un libro de 400 páginas. Y usted promedio lee todos los días 25. Obviamente, pasa el primer día, ya no son 400 páginas, son 375. Pasa el segundo día, ya no son 375, son 350 las que le van restando. Entonces podemos ir pensando y deduciendo que la pendiente de esta pequeñita gráfica es negativa, porque va disminuyendo. Y así sucesivamente. Llegamos al caso de la semana 8. Mi punto de partida es el final de la semana 8. Transcurren 7 días y pasa otra semana que es la 9. Y regresaría donde hay 0 contagios, que esa sería la mejor noticia que nos podrían dar, pues. Entonces, para resumir esto podemos decir lo siguiente. Si la pendiente es positiva, va a ir en ascenso. Linealmente, miren. Linealmente va a ir en ascenso. Si su pendiente es 0, es decir, que no existe, la pendiente como tal simplemente se queda en una línea paralela al eje de las X. Bien, paralela de esa misma manera. Y si su pendiente es negativa, va a ir decreciendo, en disminución. Entonces, este tipo de datos son los que nos hacen comprender un poquito más cuál es el trasfondo de todos estos casos. Es decir, si aumenta, si disminuye, si se mantiene, pues. Entonces ya podemos dar una opinión más cimentada y basada en conocimientos matemáticos. Y a veces simplemente solo toca ver la gráfica también, ¿va? Pero ¿qué pasa si nos dieran esto en números? Y nos van dando pendientes y no nos van dando un gráfico como tal. Nosotros podemos ya deducir, ok, la pendiente que se dio para este domingo de esta semana que pasó es de menos 2.5 casos. Perfecto, miren. Sabemos que va a ir disminuyendo. Entonces espero que este video les haya ayudado de cómo los conocimientos matemáticos, pues de una u otra manera nos ayudan a comprender este tipo de problemas. Éxitos en sus labores estudiantiles. Otra de las inquietantes que me viene como estudiante universitario y como docente activo, pues es la reincorporación al sistema educativo presencial. En mi cabeza ronda un montón de ideas, pues. Una de ellas es hacer semipresencial de manera momentánea, obviamente, la educación en este año. Por ejemplo, ¿cómo de manera semipresencial? Pues considero yo que se puede hacer mitad presencial, incluso un poco menos, y virtual en otros casos. Ahora, hay que tener en cuenta varios aspectos para lo que es el retorno
a las clases de manera presencial. Por ejemplo, la higienización de los lugares que frecuentan los estudiantes. Obviamente comenzando por los salones de clase, baños, cafeterías y lugares de ocio. Pueden ser cafés, inclusive tiendas para compras, librerías, etc. Lugares que frecuentan bastante los estudiantes. Ahora, la toma de medidas no solo se debe dar con respecto al material tangible, en este caso edificios, piezas, etc., sino también el material humano. Ok, ¿qué pasa? Todos los involucrados en este retorno, por ejemplo, lo que son docentes, estudiantes, personal de aseo, personal de vigilancia, personal administrativo, deberá tomar en cuenta todas las medidas necesarias para el retorno a clases. Por ejemplo, digamos, el primer caso sería pues el uso obviamente de una mascarilla, el uso de guantes, incluso el obligar pues a las personas que utilicen gel antibacterial. También incluso podría ser el uso de las caretas como ayuda, como protección pues para evitar cualquier eventualidad. Ahora, el detalle está en que tiene que haber una higiene total, tanto en las aulas de clase y en los lugares antes mencionados, como las personas que van a ingresar. Ahora, como lo digo, esto no se puede hacer de que todos de un solo entremos a clase otra vez ya con mascarilla y eso. No, se tiene que hacer de manera paulatina. Es decir, crear ciertos horarios de clases donde se impartan clases, digamos, dejando un aula de por medio y días de por medio. Por ejemplo, considero yo, en una semana de clases, en un sistema de una universidad, incluso en el sistema de media, se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, el lunes solo se impartirán las clases de la Facultad de Matemáticas. Se escogen las aulas, obviamente, no muy seguidas, con todas las medidas de higiene ya puestas sobre la mesa. Y el martes sería la Facultad de Ciencias Naturales, el miércoles la de Lenguas, obviamente, y no dejar horarios pegados. Es decir, por ejemplo, que la universidad abre a las 7 de la mañana y a las 8 cierra, que todas esas sean horas de clases. No, dejar horas de por medio. Y también la regulación de la entrada de los estudiantes, pues por ejemplo, en su forma, por ejemplo, tiene clase a las 7 de la mañana, tiene otra a las 9 y así, de ese tipo de manera, para evitar un posible contagio en caso de que haya algún alumno o cualquiera de los involucrados en el retorno a clases con posibles síntomas y evitar un contagio. Pues podría ser de ese tipo de esa manera gradual, pues. Y obviamente estar siempre pendiente pues de las estadísticas brindadas por las autoridades competentes en este caso, pues. Por ejemplo, si la curva va ascendiendo, pues obviamente tratar de evitar lo que es el sistema presencial de cierta manera, o sea, hacerlo más espaciado, pues, para evitar cualquier contagio. Posteriormente también tendríamos que hacer pues eventualidades en ciertos casos. Por ejemplo, digamos, si la curva se mantiene, pues tratar de mantener nuestros horarios de clases, no modificarlos menos ni más. Y si va bajando, ya con mucha confianza, pues ir poco a poco aumentando las horas de clases en los días, para que así de manera progresiva se vaya ingresando a una manera presencial. Claro está, esto se tiene que tomar con bastante tiempo, incluso consideraría yo que hasta finales de año, pues, por ejemplo, partiendo desde ahorita. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto virtual? Podemos considerar lo siguiente: utilizar las plataformas de las universidades o incluso de las instituciones de educación media que tengan plataforma, y en caso de que no tuviesen, pues que el gobierno de cierta manera actuara con la creación de una plataforma general para el sistema educativo público. Incluso se pueden aperturar, en caso de que no tuviesen una plataforma como tal, medios como canales de YouTube, o que los mismos profesores lograran escoger pues este tipo de videos donde se está enseñando, pues para así evitar el que los alumnos tengan que exponerse pues yendo a la universidad, pese a todas las medidas tomadas en el plan. Ahora, el detalle está en lo siguiente, pues es de aprovechar al máximo los recursos que se cuentan en el sistema educativo
nacional, ¿verdad? Es decir, más que todo en el sector público. Por ejemplo, consideraría yo que las tareas, en este caso de cada asignación, no importando la índole, es decir, si es de matemáticas, de filosofía, español, incluso tareas de las áreas de matemática, pues que se dejen para entregar vía en línea, pues plataforma. Ahora, también como sistema de backup o tener un respaldo en caso de que alguno de los estudiantes no pueda asistir a esas clases o algún docente no pudiese asistir en este tipo. Hay que aclarar algo, hay que ser bien flexible por la situación, pues que hayan temas, como lo decía yo, con videos o con polimedias, pues, grabadas por los mismos docentes, donde hay una especie de video explicando el tema o la asignación que se da. En caso de que un estudiante no pueda ir, incluso que el mismo docente no pueda asistir, pues se deja la polimedia en la plataforma explicando el tema. Entonces tener este tipo de backup, pues hacerlo semipresencial, como les decía, eso escogiendo horarios, tomando las medidas y dejando espaciados en lugares geográficos, por ejemplo, de las universidades. Por ejemplo, en el caso del sector de media se podría hacer lo mismo, obviamente, solo que en este caso serían los horarios en base a los cursos. Por ejemplo, un primero de bachillerato va un lunes, un tercero de ciclo va un martes, obviamente espaciado pues día a día, ya que las instituciones pues en sus aulas y todo, pues tomando las mismas medidas de higiene y todo esto, pero a modo de que no haya aglutinamiento de personas. ¿Por qué? El aglutinamiento de personas es una de las causas que más contagios da, obviamente, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas hacer esto, pues hacer horarios donde no se haya aglutinado tanta gente, pues, tanto en las universidades como en los colegios, para así evitar la mayor exposición del material humano, que es el más importante en este caso, la vida humana, pues. Entonces considero yo que ese es un plan muy efectivo, ¿no? Hacer semipresencial lo que es el sistema de educación hasta que podamos sentirnos seguros de poder regresar a un sistema presencial.